Toma aprieta. Firma y ya si no damos algo. Claro, gracias. ¿Alguno sabe cómo prendo el proyector? ¿Aquí? Ah, sí, ¿tú sabes? Sí. Chévere. Estamos abriendo la última hora. Yo también estoy ya. Oye, qué bonito. Primero Vallespín y luego Joneta, ¿no? Bueno, ¿y vas a hacer joder? Lo hice por si acaso. Bueno, encantada. No sabía si ibas a hacer jonet o Habermas, pero si has hecho jonet, estupendo. Porque nos viene muy bien. Ok. Por cierto, ellos van a ir a ver a jonet, si te quieres apuntar. Sí, coordiné con ellos. ¿Vas a ir también? No voy a poder, pero me hubiera gustado. De hecho, me enteré que va a Madrid el lunes. ¿Así? Sí. También. ¿Este lunes aquí? Sí. Parece que está en gira por España. Aprovecharán que no, es que hacemos eso, aprovechamos que alguien viene y nos lo llevamos todo. Claro. Oye, ahora que lo dices, lo mismo. Lo mismo lo podríamos traer. Que se pase por Málaga. ¿Y por qué no? Buena idea. Vosotros. Se puede preparar. Vosotros lo saludáis de mi parte. Ahora después. Y a ver si nos lo traemos. Pero habría que pagarle, ¿no? Sí. Sí, el problema. Bueno, hola a todas, todos. Hoy día voy a hablarles sobre el texto de Intolerancia de Vallespín, que paradójicamente se llama Intolerancia a pesar de que el texto trate de la tolerancia. Acá hay unos esquemas que he hecho para resumir y ordenar mis ideas, pero voy a ir bastante rápido y no voy a mencionar todo lo que ven porque muchas cosas se van intuyendo a medida que avanzo, ¿sí? Pero primero que nada, Vallespín habla del objeto de la tolerancia y hace la diferencia en cómo antes se hablaba de conductas y luego ya se llega en lo contemporáneo a hablar hasta de grupos humanos, con el objetivo y el marco de la convivencia como lo principal. Luego menciona del objeto de la tolerancia, habla de estas dos palabras, indiferencia y aceptación, que la tolerancia, ya hablando en definición, escapa tanto de uno y del otro, porque más adelante vamos a ver que se trata de alguna manera de un mal menor, según un autor que Vallespín, del cual se sostiene, de un mal menor entre comillas, porque pareciera que el que va a tolerar está en desagusto o al menos no tiene incorporado una manera de vivir del tolerado, pero por un bien mayor que vamos a ver a continuación y a partir de tres maneras, ya sea moral, pragmática o epistemológica, decide ceder y finalmente dice ya, te voy a tolerar. Entonces, la tolerancia tiene bases negativas en esta primera parte. Luego, también dentro de la definición de lo tolerado, es necesario que hablemos de que tiene que existir la posibilidad de rechazar lo tolerado, mejor dicho, que no todo puede ser tolerado, porque también no se hablaría de tolerancia si fuera así. Dos ejemplos clarísimos: matrimonio arreglado y extirpación del clítoris, completamente intolerable, rechazado. Luego, la tolerancia no sería tal si no hubiese la posibilidad de no ejercerla, lo que acabo de mencionar. Habla de una autorización de quien tolera, es parte de la mayoría o de un poder social o del grupo dominante. Hay una asimetría. Habla también del ejemplo de los inmigrantes, por ejemplo, si ellos no podrían decidir como tales, minoría, no tolerar los códigos de la sociedad que los recibe, ¿no? Lo cual sí pasaría de manera inversa. Y para terminar esta primera parte, ¿por qué ampliar el campo de las conductas que se aceptan? Bueno, por tres razones, como dije. Una razón pragmática, que sería evitar el conflicto, desde una protesta hasta una guerra civil. Luego uno moral, que ya
implica una conciencia mayor kantiana del sujeto que tienes delante porque hay una autonomía, te pones en su lugar, lo respetas finalmente, y también hay una razón más filosófica y dura que es la epistemológica, porque aquí uno pone en jaque también su propia concepción del mundo y dice, ¿por qué la conducta local, la mía, sería la más adecuada y no, por ejemplo, de la persona que llega o de alguien con una cosmovisión diferente? Bueno, en esta segunda parte, que ya es un poco más histórica, Vallespín habla de lo histórico, dando bastantes saltos y de manera muy precisa. Habla de Locke y luego del liberalismo. Sobre Locke aporta la valiosa separación entre Iglesia y Estado, y la salida más ferviente de él es esta que está en latín, curat deus injuria dei. ¿Para qué los civiles se tendrían que, un parafraseo sería, ¿no? ¿Para qué los civiles tendrían que atribuirse tareas divinas? En alusión a que la fe ya no pasa a ser pública, sino individual, y que más bien el Estado se preocupe por cuestiones más serias como la vida, la libertad, la propiedad. Después hay otra pregunta interesante, ¿cuál es la tensión entre la moral y los conflictos políticos? Y acá se desprenden estas otras ideas, ¿no? Básicamente que la tolerancia, si es que es vista como virtud, significa que también tiene un valor adicional de las visiones de las personas o de los grupos o de las minorías. Y esta dimensión moral también está incluida en la definición, como comenté al inicio. Luego, la sociedad tolerante parte de una igualdad, y esto ya es también en el mundo, no le he dicho, esto está dentro de la rama del liberalismo, lo que ya habíamos también visto en clase desde Taylor, Sandel, la idea de que no hay un bien específico, sino el liberalismo te da el esquema o los márgenes en donde todos los bienes individuales son posibles, y es que la legalidad, que vendría a ser su ética, no se corrompe o no se altera. Entonces, la sociedad tolerante parte de una igualdad formal de los habitantes, lo que acabo de decir, con una independencia del concepto del bien específico que cada uno tenga, ¿no? Y aquí se pone interesante porque se supone que hasta ahora el Estado debería ser neutro. Y adelantándome un poco a lo que sigue, y para ir terminando, ¿cómo el Estado va a ser neutro si es que tiene que públicamente dar palabras sobre una minoría frente a otros grupos, ¿no? Que muchas veces, aquí lo menciono, con medidas adicionales, son positivas, recomendables, y de verdad históricamente también creo que se sustentan, ¿no? Como discriminación positiva y reconocimiento de derechos de grupos. Pero lo que Vallespín va a concluir, voy avanzando, es que a lo mucho el Estado va a poder decir públicamente que lo que un grupo, la exigencia de reconocimiento que un grupo, porque también el reconocimiento está en el horizonte de la tolerancia, y a lo mucho lo que el Estado puede decir es que sí es válida, legítima la exigencia de tolerancia que un grupo tiene, pero no poder decir que ese bien individual es uno que a nivel de Estado no acepta, sino tampoco promueve, porque como ya acabo de decir, sí hay políticas que lo hacen, pero un poco esta es la tensión, ¿no? Porque si el Estado ya da su palabra, va a poner en contrapeso o va a generar una asimetría con las otras partes. También es importante decir un pie de página que, y eso también es más personal, yo creo que Vallespín no se arriesga del todo con el mundo contemporáneo y con lo que la izquierda está generando en las políticas públicas, porque incluso llega a defender a... Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo interesante sobre un tal Pablo Iglesias y Vox. Vallespín habla de Bernard Williams, que interpreta lo que decía al inicio, a la tolerancia como un mal menor frente a un mal superior. Y esto implicaría una hipocresía, porque estaríamos hablando de ser virtuosos y pensar en cosas buenas cuando realmente estamos en el fondo en desacuerdo e incómodos porque tenemos que aceptar algo que en un inicio no es parte de nuestra cosmovisión, y viceversa, ¿no? Lo moral en la tolerancia exige debilitar el juicio personal sustentado en vivencias o de la intolerancia de aquellos a los que se debe tolerar, ¿no? También podría ser esa otra cuestión interesante, ya más pragmática. Y sin embargo, un contraargumento a esto que acabo de decir sería, bueno, si es que no quisiéramos que una sociedad esté incómoda, sería una sociedad apolítica finalmente, en la que nadie
se atreve a discutir o a, en todo caso, gestionar medidas para consensos, ¿no? En la tolerancia, ni el que tolera ni el tolerado se sienten cómodos. Implica que todavía no hay indiferencia o aceptación, lo cual a su vez implicaría la nulidad de la política. Y por eso digo, bueno, lo dice Vallespín, que no termina siendo descabellado considerar y ampliar el margen de la tolerancia, porque sí, parece que en la convivencia y en definitiva en los consensos sí tiene frutos. Y ya yendo a la penúltima parte de esa división que he hecho, aparece la paradoja de la tolerancia, que es la última parte de la división que hace Vallespín en su texto. Y aquí viene también Vallespín ya su más impronta, ¿no? su posición. En la actualidad la posición política se moraliza y no hay espacio para el convencimiento racional como sí de la incorporación moral. Yo diría aquí que Vallespín también, de alguna manera, es muy esencialista, a pesar de que él está en contra de la petrificación. Creo que es muy esencialista porque él llega a convencerse de que existe algo así como una persona apasionada por los derechos de las minorías y querer imponérselos a una mayoría, y una persona racional pues desprovista de esas emociones, ¿no? Yo creo que finalmente un argumento, bueno, yo no, varios creemos que un argumento en el fondo tiene un lado emotivo y viceversa, ¿no? Son dos caras que no se separan del todo. Ya no, bueno, esto es, aquí viene, caso Pablo Iglesias y Vox, ¿no? La crítica de Vallespín es que, así como Iglesias tiene su opinión para ilegalizar a Vox, Vox la tendría para ilegalizar a los partidos independentistas, y ambos tendrían que ser simétricos. Hay, partiendo desde este ejemplo, dos perfiles que Vallespín considera que hay en la red, una narcisista y otra partidista. Por un lado, y también se relaciona a la lectura que vimos sobre las burbujas y este solipsismo que hay. Por un lado, uno solamente está convencido de su propia opinión de la realidad en la red porque se alimenta de cosas similares, aunque no siempre pasa porque también está la posibilidad de ver cosas diferentes. Y la otra es cuando el yo se funde en el grupo. Y bueno, de aquí quisiera resaltar solo dos cosas: la judicialización, que es la manera en la que la libertad de expresión o el debate de algún modo se corta, se extirpa y se niega, porque al ya llevarlo a la corte o al juicio, digamos que ya no hay consenso, sino más bien quiero demostrar que eres culpable de un delito. Y de ese modo el Estado otra vez se ve comprometido en tener que hablar y decir, yo como Estado liberal tengo que tomar partido de algún modo y no ser tibio para nadie. En fin, el nuevo paradigma, esto ya es, sí, ¿dónde estoy? Bueno, eso con respecto a la judicialización implica cortar la libertad de expresión de otro, o que haya derechos que se vulneren y sea necesario que el Estado se pronuncie. El otro ya lo mencioné. Y otra autora que menciona Vallespín es Wendy Brown, que ya añade la variable de poder, ¿no? Biopolítica, Foucault. Bueno, también a Herbert Marcuse y a otros que creo que son de menor relevancia. Igual en las preguntas o en la conversación podría mencionarlos, pero para no ampliar más la exposición diría que me quedaría con la parte de Wendy Brown y de Foucault, porque lo voy a leer. El poder está en quien dice qué cosa tiene valor controlar a través de la regulación de la vida, es decir, de las políticas de multiculturalidad. Lo disciplinario se alza desde el prejuicio y el estereotipo. Sin embargo, esta parte creo que también es un poco pesimista, porque finalmente Vallespín desde Wendy termina describiendo la política multicultural como un intercambio en donde el reconocimiento es posible por medio de un desprecio que invita a desaparecer. Porque claro, aquí también hay otra paradoja, si es que no la mencioné antes, lo hago ahora, en la que alguien de una minoría aparece en una sociedad
que lo acoge y por un lado quiere mantenerse como diferente y como diferente exige al Estado o a alguna agrupación apoyo. Pero luego cuando ya está en la sociedad quiere ser igual porque tiene los mismos derechos. Entonces, nuevamente tensión entre el tolerante y el tolerado. Y ya, la última parte... en la última parte Vallespín se concentra en decir que está bien o sea, no está bien, sino está bien prestarle atención a que hay humillación cuando no hay reconocimiento, pero también es muy importante no olvidar las luchas del siglo XX en donde, además de la identidad, también estaba en juego la distribución de los recursos, que ya es algo más material y es algo más político, ¿no? Y que es hermoso cuando coincide la distribución de recursos con las problemáticas identitarias, pero no siempre coinciden y que sería bueno no despistarnos de la distribución de los recursos. Y bueno, la tolerancia que define al final Vallespín, como en la penúltima hoja, es la siguiente, ¿no? La definición, quiero decir. Cada quien tiene sus convicciones y cuando llegue la hora se debe negociar aquello que no se comparte en aras de la convivencia y el respeto al diferente. Esto de convivencia sería la salida pragmática y el respeto al diferente ya sería la parte moral. Sin embargo, no existe obligaciones en la tolerancia por definición. Y eso sería toda la síntesis que he intentado hacer de estas páginas de este capítulo de Vallespín. Estupendo. Gracias. O sea, un resumen muy completo, o sea, a mí me ha gustado mucho porque separas todos los componentes de la posición, o sea, está un análisis de texto que has hecho muy exhaustivo, ¿no? Y muy completo. Y bueno, sí, ¿qué os parece que hagamos? ¿Comentamos un poco el texto o entramos en el de Jones primero y después los comparamos y los comentamos juntos? Porque tú también has preparado algo de Sí, Jones, ¿no? sí. Es mucho más breve. ¿Qué sería más útil? ¿Discutir primero el de Vallespín directamente o crees que...? Considero que Jones daría... un contrapunto interesante. Sí. ¿Verdad? Sí, de verdad es un poco impactante también con tantos comunitaristas que respeto y me agradan. Jones ya creo que es un nivel, no sé cómo decirlo, Jones exagerado. tiene una posición intermedia en realidad, porque lo que él hace ahí, por un lado, es crítico hasta cierto punto con el comunitarismo y por otro lado, bueno, yo no Sí. quiero, a ver cómo tú lo has visto, Bueno, me interesa sí. ver cómo lo presentan, ¿no? Está bien. Yo no puedo entrar en mi texto aquí. El texto se He titula... visto que todas mis cosas electrónicas no funcionan, lo digo para que quede constancia, que hay un gnomo que es imposible. Bueno. ¿Cómo puedo entrar aquí? Y sí, ha intentado apagando y prendiendo. Aquí es que no puedo ni apagar, a ver si ve. Bueno, pues si quieres Sí. pasamos a esta parte. Sí. La educación y el espacio público democrático es el texto que leí de Jonet y hay tres problemas iniciales, todos salen de la ruptura entre la pedagogía y la filosofía política, o lo que es igual, la educación pública, importantísimo el adjetivo, y la democracia, o el Estado democrático. La democracia ya no autogenera su cultura moral, la imagen de la autogeneración también es bastante repetitiva en este texto, y crucial porque considero que posibilita la idea de ya no buscar la fuente de cultura y moral fuera de otras zonas o por ejemplo de otras tradiciones como las religiosas que suelen ser más antiguas que la democrática, sino hacerlo desde la democracia misma y esta autogeneración sería posible por la educación según Jonet. Y bueno, el otro problema ligado a esto es cómo el concepto de neutralidad estatal ha sido mal entendido. Por dar un ejemplo, en este caso, que lo desarrolla Jones más adelante, es en qué medida el Estado acepta ser neutral si es que es el que organiza la educación pública, ¿no?
Bueno, la primera parte principalmente o inicia atacando la tesis de Bokenford, un alemán, en el que como el Estado de Derecho democrático se ha basado en elementos tradicionales externos y previos, como los religiosos, no es necesario entonces que haga su propia cultura y su propia moral. Como ya está hecho, mejor que vaya y lo asimile o lo incorpore, ¿no? Otra idea de esta primera parte es cómo la educación estatal no transmite conductas democráticas, como estas son casi un listado que Honneth anota: la cooperación, la tolerancia, la empatía, la orientación incluso hacia el bien común. Esta última parte sería problemática con el esquema liberal en el que el Estado no tiene que tener un bien último, sino respetar los bienes individuales, pero igual aquí viene lo que decía la profesora sobre lo intermedio de Honneth. El péndulo que busca en todo esto, porque sigamos con el otro punto. La neutralidad del Estado no permite formar la voluntad democrática. Esta neutralidad tiene que ver con la educación pública, no la anoté, porque aquí ya hay varios ejemplos. Ahora mi computadora se apagó. Aquí tengo el texto un poco más subrayado, aquí está muy sintetizado, pero lo que quiero buscar es una parte en la que Honneth menciona que, dado que en la educación pública están los... No lo dice como lo voy a decir a continuación, pero creo que es una lectura no tan descabellada. Pareciera que Honneth quiere que en la educación pública los docentes no sean vistos como padres de familia, sino algo así como adscritos, no necesariamente al partido, pero sí a la idea o a la voluntad democrática del Estado. Como algo para nada alejado del gobierno, sino más bien como, incluso usa la metáfora del órgano, como el órgano estatal democrático, insiste con el adjetivo, porque de ese modo desde el colegio se va a formar, y ahora con Durkheim y otro autor, Dewey vamos a ver, y Kant también, vamos a ver cómo, en fin, voy a ir en orden. En esta primera parte está la tesis de Bokenford, en donde dice, no, el Estado de Derecho Democrático no necesita hacer su cultura y su moral porque ya está en elementos tradicionales como en los religiosos, que son incluso previos y externos. Hay instituciones que se encargan de eso, no necesitamos la institución de la educación pública. Y ya, por ahí está completa esta parte, que más adelante se va a describir mejor. En la segunda parte del texto, Honneth ya responde a lo que decía el otro alemán anteriormente, ¿no? Pues el Estado sí podría establecer metas, objetivos en la educación pública, precisamente porque es educación estatal y porque la organiza. Él usa el verbo organizar y yo fui el que escribió finanza. Eso me llama la atención. Sí, porque creo que a veces Honneth también se evita esas cosas que no son mentiras, ¿no? Sino, en fin. Honneth dice organizar. Cambia un poco Sí, es verdad. el sentido. Sí, Honneth dice, en honor a la verdad, dice organizar y yo escribí financiar. Luego, empieza a hacer la reconstrucción, de cómo de cómo algunos autores han visto la educación pública en el marco de la democracia. Bueno, de la democracia o del Estado, mejor dicho, porque en Kant, por supuesto que no había algo así. Kant dice que la educación pública debe evitar los errores de la educación casera, haciendo la diferencia, y creo que también implicando que hay más errores en casa que en el Estado, cosa que también podría debatirse. La meta final de la educación pública para Kant es despertar el respeto propio en el individuo y la autovaloración para ser consciente de su rol como ciudadano en una república. Durkheim y Dewey también insistirán en esto después, porque más allá de acumular conocimiento, responder fechas históricas y tener notas elevadas en el TFG, lo que apuntan es que la conducta y el carácter que se desarrolla en clase
luego sea resultado práctico en la democracia y que pueda hacer que esas personas participen como cualquier otra del Estado. Por eso yo decía al inicio que es un poco alta la meta de Honneth. Kant no extrae conclusiones sobre método ni organización de la enseñanza escolar, esto lo dice Honneth, porque ya es pedirle bastante, dado que la educación en la que piensa Kant es específicamente en la de un hombre que se valora a sí mismo y no está en su radar todavía lo que en el mundo moderno y contemporáneo va a estar muy presente de la comunidad cooperativa, ¿no? En donde cada uno trabaja para una voluntad también colectiva. Y ya. Luego, ¿cuál es la similitud entre Durkheim y Dewey en esta parte? Es que lo que decía hace un momento, el educando debe ser formado para ejercer su ciudadanía. Coinciden incluso con Kant en que el aprendizaje debe servir para la costumbre democrática. Si la educación es obligatoria, debe serlo. Aquí Honneth argumenta en por qué no sería problemático o no tendría que verse mal la educación obligatoria, dado que al inicio, antes de la primera y la segunda parte, establece una dependencia muy interesante entre la niñez y las instituciones. Honneth dice que es complementaria, lo que voy a decir a continuación. Es complementario que el niño y la niña, cuando luego de despojarse de sus impulsos naturales, llegue a una institución estatal, como asimismo es necesario que quienes reciban a los próximos adolescentes y adultos sean ya ciudadanos que han forjado y alzado esa institución estatal, o mejor dicho, de educación pública. Entonces, esa complementariedad es la que aquí también se vuelve a ver cuando dice la educación es obligatoria porque se trata del esfuerzo de la sociedad para que haya una ciudadanía que ejerza sus derechos. Nuevamente con la idea de que el carácter y todo aquello que se comparte en la educación pública, en las aulas, tiene que servir sobre todo para la ciudadanía cuando se salga. Aquí en la página 12, solo tenía 16 este texto, ya voy a acabar. Hay dos definiciones que no me atreví a parafrasear, sino las transcribí como Honneth lo hizo, o bueno, su traductora, ¿no? Dewey dice, concibe la escuela como centro de capacitación para actuar conjuntamente en espacio público inquisitivo, y Durkheim concibe la escuela como la contribución al ejercicio de las capacidades de cooperación democrática. Bueno, aquí hay una similitud, ¿cierto? En cómo Dewey ve a la escuela como un centro de capacitación y Durkheim la ve como un espacio de contribución en donde ambas después tienen su horizonte en la vida pública y democrática. Y ya la última diapositiva que aquí anoté es la conclusión y los retos con los que Honneth cierra. Los retos históricos son la revolución digital y la creciente heterogeneidad de la población de los países occidentales. Aquí no estoy muy seguro por qué Honneth dice países occidentales como si el Oriente no estuviera también expuesto al Internet, pero las conclusiones a las que llega son no ver al estudiante aislado, con rendimiento. Aquí también hay una parte en el texto que no la puse, en donde critica al capitalismo y también menciona las famosas pruebas PISA de educación, en donde no es casualidad que Finlandia, como siempre, ganando los primeros puestos, tenga una relación directamente proporcional entre las pocas exigencias en tareas que dejan, pero el alto compromiso colectivo y de palabra y de grupo que hay en sus aulas, ¿no? La conclusión entonces es no ver al estudiante aislado con meros rendimientos, sino como un miembro de una comunidad operativa. Creo que aquí el adjetivo también pesa mucho, no una comunidad seca, sino una que opera, y se establecerán formas de comunicación en donde la diferencia de cultura no solo se acepta lúdicamente, sino que sea entendida como oportunidad de enriquecimiento recíproco. Esta parte quizás sea la más similar o con la que creo se puede hacer más match con Vallespín, porque habla de cómo la diferencia cultural... ¿Puedes repetir eso último otra vez? Sí,
que la diferencia cultural en estas escuelas ideales o de Honneth serían aquellas en las que no solamente se acepta al otro lúdicamente, de manera recreativa y con todo lo dinámico que implica, sino también entendiendo que ese reconocimiento en el otro es una oportunidad asimismo de enriquecimiento de uno. Creo que aquí está implícita, de hecho, la tolerancia o la empatía. Y el gran cierre de Honneth, uno en el que se lava las manos, es ¿qué consecuencia debe extraerse del reciente multiculturalismo de nuestra sociedad para los propios contenidos de enseñanza? Él mismo lo dice, no lo sé. Y ya, ahí acaba el texto. Bueno, pues muchísimas gracias. Has hecho dos textos y los has resumido de forma muy completa, muy bien. Sí, ha sido muy divertido. Y ha sido divertido. ¿Te ha gustado el tema? Sí. ¿Te han gustado los dos textos? Es que realmente creo que no es por hacer publicidad a la asignatura, pero hay como un aterrizaje aquí práctico, ¿no? Y bueno, en otras áreas de la filosofía es también sorprendente y divertido, pero a veces creo que en lo abstracto y esto toca temas actuales. Sociales, sí. Y claro, sí, básicamente por eso creo que me jaló el ojo y después, ya teniendo con la clase entera el pasado con Sandel y Taylor, he podido también no perderme mucho. No trata un tema porque trata ambas cosas, no vuelve a tratar la cuestión del liberalismo y el comunitarismo, aquí se mezclan de nuevo, ¿verdad? El texto de